Hola, muy buenos días. La Facultad de Derecho, a nombre de nuestra directora, la doctora María Loba Castañeda Rivas, y el licenciado Fausto Ledesma Rocher, jefe de la División de Universidad Abierta, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta conferencia intitulada Ilícitos ambientales, tipos tipos de responsabilidad jurídica, a cargo de la licenciada Claudia Quintero Jaramillo, a quien les pido le brindemos un fuerte aplauso. Antes de otorgarle la palabra a la maestra, quiero leer unos datos curriculares. La maestra es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el grado de licenciada en Derecho con mención honorífica, presentando la tesis titulada Responsabilidad Civil derivada del daño ambiental. Es profesora por asignatura del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia, donde ha impartido las cátedras de Derecho Ambiental y Sistemas Jurídicos. Actualmente se desempeña como directora de área de la Agencia de Seguridad y Energía y Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Maestra, le cedemos la palabra. Gracias. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Antes que nada, les agradezco enormemente su presencia en esta charla que vamos a tener. Por supuesto, agradezco enormemente la posibilidad de los espacios que nos brinda la división al permitir que se lleve este tipo de eventos, particularmente pues para el jefe de la unidad, el maestro Fausto, que tan gentilmente me concede este tiempo y este espacio para charlar con ustedes. El tema que ahora traemos pues es ilícitos ambientales, tipos de responsabilidad jurídica. Vamos a esperar un poquito para poder observar y sea un poquito más didáctico. Gracias. Ok, entonces partimos del tema de ilícitos ambientales. Para comenzar, debemos referir lo que en términos jurídicos entendemos por ambiente. El ambiente está constituido por aspectos físicos, sociales, culturales y por supuesto biológicos. En términos legales, nuestro ambiente está constituido por dos grandes elementos, la biosfera y la tecnosfera. La biosfera es todo aquel sitio donde se desarrolla la vida, mientras que la tecnosfera es justamente todo lo que el ser humano ha construido, es toda la parte cultural. Y en términos legales se consideran estos dos aspectos, no solo las cuestiones biológicas o físicas y todos los ciclos que conforman la naturaleza, sino también toda la construcción humana, que en ese sentido es muy importante. La disciplina que se encarga de revisar la estructura y la función del ambiente es la ecología, y que se sitúa, por supuesto, en el mundo del ser. Sin embargo, cuando el ser humano, a través de pautas como la educación, no consigue que el mismo adopte las conductas adecuadas en relación con el ambiente, pues surge la necesidad de traer el derecho a ese campo, y entonces vamos a encontrar que comienza a generarse lo que hoy día conocemos como derecho ambiental. ¿Y por qué el derecho nos ayuda a generar ciertas pautas de conducta? Bueno, pues particularmente por la nota característica de todas las normas, el poder coercitivo de la misma. Si voluntariamente no queremos asumir una conducta deseable con relación al ambiente, pues simple y sencillamente lo vamos a lograr a través de la coerción, a través de la aplicación de la famosa violencia legal que el Estado puede hacer uso. En ese contexto, el derecho se va a situar justamente en el mundo del deber ser, el buscar la conducta adecuada del ser humano en relación con su medio ambiente. En un contexto un poquito filosófico, entraríamos al tema de la ética ambiental. Resulta que el ser humano hoy por hoy se plantea toda una serie de relaciones. La primera relación que se genera con el mismo es justamente hacia su interior. Y un segundo nivel encontraríamos la relación que establecemos con nuestros semejantes.
Pero hoy día, en una reflexión y en una práctica en torno a la problemática ambiental, vamos a encontrar que el ser humano además se vincula con otros seres vivos no humanos y con la naturaleza en su conjunto. Entonces, las relaciones del ser humano pues se amplían, generándonos un panorama mucho más amplio de cuál debía ser nuestra conducta. En ese sentido, al observar la manera en que nos relacionamos, vamos a identificar 3 tipos de problemas: los internacionales, los intergeneracionales y los interespecíficos. Ya no solo nos preocupa la relación que tenemos con nuestros vecinos, hablando desde un punto de vista político, llamémoslos países o sociedades diversas, sino que además debemos estar observando la relación que guardamos las generaciones presentes con las generaciones futuras, que aún no tienen voz y que sin embargo es evidente que después de nosotros vienen otros. O lo que es más importante todavía, la relación que guardamos con otros seres vivos, no humanos. Hoy día, por ejemplo, se platica ya de los derechos de la tierra, los derechos de las plantas, los derechos de los animales. Por supuesto, bueno, son caminos que tendremos que recorrer, que tendremos que definir hasta dónde sí, hasta dónde no. Porque pues incluso hay quien pregunta, ¿tengo derecho a comerme una planta? ¿Tengo derecho a comerme un animal? Entonces, la cuestión de la ética ambiental nos genera toda una reflexión en torno a la forma en que nos relacionamos. Insisto, en la forma en que nos relacionamos con otros países, con generaciones que aún no llegan y con seres vivos no humanos. Entonces es fundamental entender este aspecto. Muy bien. Ahora, pasando ya de lleno a la cuestión de los ilícitos ambientales y la responsabilidad jurídica. Para comenzar, en términos legales, ¿qué consideramos que es un ilícito? Pues todo aquello que transgrede normas de carácter general o individual. Cuando hablo de normas de carácter general, me refiero a leyes, reglamentos, todo aquel ordenamiento jurídico que contiene normas generales. Y cuando me refiero a normas jurídicas individuales, estoy hablando de actos jurídicos como permisos, contratos, licencias, concesiones, sentencias, resoluciones, sin importar de qué tipo de autoridad derive. Entonces, todo aquello que sea contrario a la norma jurídica es ilícito. Y la ilicitud, en ese sentido, se puede generar a partir de un hacer o no hacer. Un hacer algo que no está permitido, que no debíamos hacer en términos jurídicos también, o algo que omitimos. Entonces, por acción o por omisión podemos generar un ilícito. Ahora, la ilicitud, ¿a qué nos va a llevar? Pues a lo que nosotros como estudiantes de Derecho conocemos como consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Pues justamente el que surja la famosa figura de la responsabilidad jurídica. La responsabilidad jurídica se caracteriza por ser una obligación cuyo objeto es dar, hacer o no hacer. Y en ese sentido, siempre que haya una conducta ilícita, se va a generar una consecuencia llamada responsabilidad jurídica, que no es sino una obligación de hacer, no hacer o dar. En ese contexto vamos a encontrar que hoy por hoy la responsabilidad jurídica, desde mi punto de vista, es como un árbol que tiene 3 grandes ramas. Encontramos responsabilidad civil, si existe un daño, no importa en qué área del derecho se encuentre la norma que vulneramos y de qué tipo, si es general o es individual, sin importar el área del derecho, se genera un daño, estamos frente a la responsabilidad civil. Se generará la responsabilidad penal si actualizamos un tipo penal, si vulneramos una norma de tipo penal, y será de tipo administrativo si vulneramos normas de esa naturaleza.
Sin embargo, aquí en el aspecto administrativo quiero subrayarles una circunstancia. Cuando hablamos de responsabilidad administrativa, no hablamos solo de responsabilidad de servidores públicos, porque si yo me paso un alto sin ser servidora pública, simple y sencillamente estoy vulnerando las normas administrativas y se constituye una infracción de corte administrativo. Entonces vamos despejando un poquito esa cuestión. Cuando hablamos de responsabilidad administrativa no solo hablamos de responsabilidad de servidores públicos, hablamos de vulneración en términos generales de normas de tipo administrativo. Muy bien. Ahora, yo aquí les incluyo una cuarta rama, que es la rama de la responsabilidad ambiental. Pero, en esencia, la llamada responsabilidad ambiental, como lo observaremos un poquito más adelante, no es sino responsabilidad civil, porque está dentro del marco del resarcimiento o la indemnización de daños al ambiente. Pero platicaremos un poquito más. Sin embargo, no quise dejarla de lado por aspectos que voy a platicar adelante. Sin embargo, insistimos, la responsabilidad es un árbol de 3 ramas: civil, penal y administrativa, y dependiendo el tipo de norma jurídica que estemos vulnerando, es el efecto para la cuestión administrativa, para la cuestión penal, y si se genera un daño, siempre habrá responsabilidad civil, que esa es la esencia de la responsabilidad civil. La existencia de un daño y, como consecuencia, la necesidad de indemnizar, que ese es otro concepto fundamental que vemos en materia civil y que se va a replicar prácticamente en todas las áreas del derecho. ¿Qué significa indemnizar? Indemnizar significa volver las cosas al estado que tenían hasta antes de que haya acontecido el siniestro. Esa es la esencia de la indemnización, no el pago de daños y perjuicios. Indemnizar es restablecer la situación, y solo cuando no se puede hacer, en el ámbito civil se tiene la figura de el pago de daños y perjuicios. En otras materias, particularmente en la ambiental, es fundamental el concepto de indemnización, y de hecho ni siquiera lo empleamos como tal. Hablamos de restauración, de restitución, de compensación, cuando no puedo restablecer los elementos ambientales después de un daño, pero dirijo recursos, los que ya no voy a aplicar al sitio que no puedo arreglar, hacia otro sitio donde se necesitan recursos, hay una afectación ambiental, pero que sí es susceptible de corregir. Entonces ya son figuras especiales dentro del derecho ambiental. Ya tomando un poquito la expresión de derecho ambiental, tendríamos que referir que pues es un sistema de normas jurídicas, por supuesto que regulan la conducta humana, pero no todas las conductas humanas, sino solo aquellas que pueden influir de tal medida que hacen imposibles las condiciones de vida. De hecho, retomo un comentario hecho en clase por un compañero que me decía: desde mi punto de vista, el derecho ambiental no es sino un replanteamiento del derecho a la vida. ¿Por qué? Porque si no hay ambiente, simple y sencillamente no tenemos nada. Siempre cuento que alguna vez me entrevisté con un funcionario de una procuraduría fiscal, o un tipo hacendario, y me decía: ¿y a qué te dedicas? Yo: a la cuestión ambiental. Y me decía: ok, pero ¿y eso qué? Y yo: ¿cómo que eso qué? Y me dice: sí, dice, porque lo de hoy y lo de mañana y lo de siempre es el dinero, es la hacienda. Y yo no contesté nada y me dije: pues sí, pero con tu dinero no vas a comprar el aire, el bosque, el agua. Con el dinero no vamos. Y si recuerdan sus clases de teoría económica, lo que respalda el dinero son las materias primas, que por supuesto provienen del ambiente. De hecho, el ambiente está conceptualizado como el recurso de recursos, el sitio no solo en el que estamos, sino del que sacamos absolutamente todo lo que necesitamos, o incluso más
nosotros somos parte de los elementos que vienen del ambiente. Gracias a eso estamos aquí. Entonces, lo que sí es cierto es que el derecho ambiental, tarde o temprano, va a llegar a un punto de que efectivamente va a ser una redefinición del derecho a la vida, indudablemente. Muy bien, continuemos entonces. Vámonos en primer término con la responsabilidad civil y ambiental. Tres temas tendríamos que tocar en ese sentido. La responsabilidad civil, referíamos que se genera cuando hay un daño. Cuando mi conducta, ya sea activa o omisiva, genera un daño, tengo la necesidad de responder. Uno de los problemas con los que se topó el derecho ambiental fue justamente con la imposibilidad de cubrir los requisitos que pedía la legislación civil para definir el daño y la posibilidad de resarcirlo. Recordarán ustedes su clase de introducción al estudio del derecho. ¿Cuándo puedo resarcir un daño o cuándo estoy obligada a resarcir un daño? Bueno, cuando el daño es cierto, personal y directo y existe un nexo causal. El problema es que la cuestión ambiental a veces son tantos los agentes contaminantes que no sabemos quién produjo el daño o todos contribuyeron en una medida y entonces a quién demando y entonces a quién le exijo. Pero debe ser personal, o sea, solo a mí. Pero resulta que si se contamina la atmósfera y todos respiramos de esa atmósfera, pues no solo me perjudica a mí, somos un colectivo. ¿Y entonces qué hace el colectivo? Bueno, si se emite 1 tonelada de partículas a la atmósfera, ¿cuántas me tocan a mí para exigir que se limpie o que me generen un pago de daños, por ejemplo? ¿En qué medida? ¿Quién puede ir? ¿Vamos todos juntos? ¿Vamos separados? Un daño cierto, no sabemos cuándo acontece el daño ambiental, porque, por ejemplo, refieren que en el caso de los transgénicos, que los transgénicos son precursores del cáncer. ¿Y qué significa que sean precursores del cáncer? Ah, bueno, pues que a partir de la alteración de los mismos generan ciertas alteraciones en nuestro cuerpo, pero se dice que es un precursor porque no está comprobado que esa sea la causa del cáncer, sino que eso causa cierta modificación en las células y después de 30 años nos damos cuenta que por esa modificación de células tenemos cáncer. Entonces es un precursor, no lo causó, es un precursor. O sea, no lo causó y el problema es que nos damos cuenta 30 años después. Entonces era muy amplia la indefinición y la posibilidad de demandar en un momento dado por un daño ambiental. Entonces, la responsabilidad civil, en términos de la legislación civil, que era lo que contemplaba la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, desde el año de 1996 aproximadamente, que el resarcimiento de daños se daría a partir de la aplicación de la legislación civil. Sin embargo, todos estos problemas que les comento, y que solo son algunos de ellos, no podían ser demandados vía civil. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues la doctrina comenzó a alertar sobre este tipo de problemáticas y entonces encontraron varias soluciones. Y entre las soluciones se le cambió la denominación a la responsabilidad civil por la de responsabilidad ambiental. ¿Para qué? Para no confundirla y para no tener el deseo de irnos por las reglas de la responsabilidad civil, que son de corte individualista, de corte patrimonialista, para poder defender intereses colectivos, para poder presentar demandas colectivas, para poder proteger no solo en un inter de 5 años o ejercer una acción en 2 años, sino incluso en 10, en 13 años, que aún sigue siendo muy corto, pero se ha ampliado a diferencia de la cuestión civil. En materia civil tenemos 2 años para ejercer la acción.
En materia ambiental tenemos más de 10 años, si mal no recuerdo en este momento, tenemos 12, 13, pero 10 seguros. Ya es diferente, ya no nos quedamos acotados a 2 años, y sin embargo, vuelvo a repetir el caso que les indicaba de los precursores del cáncer. En 30 años seguramente sí va a tener cáncer esa persona que consuma ciertos alimentos. Entonces, surgen las acciones colectivas, por un lado, a partir de una modificación al Código de Procedimientos Civiles a nivel federal. Se crea un capítulo particular de las llamadas acciones colectivas, que por supuesto no solo son para cuestiones ambientales, comprende protección al consumidor y también aspectos son financieros, se me fue la expresión, todo lo que tiene que ver con cuestiones pues sí son financieras. Por ejemplo, se presentaba en el sector de protección al consumidor, se presentó alguna ocasión la suspensión o quiebra de una aerolínea. Mucha gente había comprado boletos que iban desde 800 pesos hasta 3,000 pesos. Entonces, ¿cuál era el punto? Todos reclamamos nuestros 800 o nuestros 3,000 pesos por separado, o juntamos nuestros boletitos y que nos paguen el monto total y después repartimos. Porque los costos para acudir a una instancia, aunque fuera administrativa, pues sí se nos iban a generar, y entonces el que tenía un boletito de 800 pesos, pues quizás decía, no, pues ya lo perdí. Entonces, las acciones colectivas pues vienen a resolver ese tipo de problemas, y particularmente en el sector ambiental. Entonces, constituyen un nuevo paradigma, esto es un nuevo modelo, una nueva ruta, una nueva forma de hacer las cosas, que eso es justamente lo que hoy día se está exigiendo para la resolución de problemas ambientales. Nuevas soluciones, nuevas formas de ver las cosas. Muy bien. La solución en ese sentido de las acciones colectivas se logró a partir de dos grandes actores. Por un lado, se generan las acciones civiles públicas, y las califico de civiles públicas siguiendo la doctrina, por esto que les indicaba de el resarcimiento del daño. No únicamente como la búsqueda de un pago de daño, sino en el contexto que les refería de la indemnización, volver las cosas al estado que tenían hasta antes de que acontezca el siniestro. De hecho, pueden leer la obra de Obligaciones de Gutiérrez y González, que es preciosa, y él de una manera magistral nos explicaba lo que era indemnizar, su verdadera esencia. Ok, entonces se generan las acciones civiles públicas y se le da la legitimación de actuar en el caso de acciones colectivas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Procuraduría Federal del Consumidor en el sector consumidores y ambiente. Obvio, también se le da la posibilidad a organizaciones no gubernamentales para que la sociedad también pueda actuar. El fundamento constitucional de estas acciones colectivas pues lo encontramos en el 17. En principio, pues que tenemos derecho a que se nos administre justicia, y 2, el párrafo que se incluye en el sentido de que se expidan las leyes de acciones colectivas y de que se establezcan mecanismos para la reparación del daño. Obvio, cuando hablamos de reparación del daño, estamos en un concepto de indemnizar, restituir, restablecer. No, págame en numerario el daño. No, aquí lo importante es indemnizar, utilizando la expresión civil. De igual forma, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se estableció la posibilidad de que se protejan derechos e intereses de una colectividad a partir de la acción colectiva. Entonces, a propósito del daño ambiental, considerado como una consecuencia de un ilícito ambiental que generó un daño, tenemos las acciones colectivas y por el otro
la creación de un proceso judicial especial también a partir de la expedición de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que es del año 2013. ¿Qué comprende esta ley? Bueno, pues comprende la reparación y compensación de los daños. Observemos entonces la línea que se sigue en la materia ambiental: reparación y compensación. Y reconoce esta ley que existen varias vías para lograr el resarcimiento del daño ambiental. Y hay que distinguir entonces el daño ambiental del daño personal. El daño que una persona pueda sufrir en su integridad, en su salud o en su patrimonio por causas o problemas ambientales será reconocido como responsabilidad civil en el contexto de la legislación civil. Pero los daños a los elementos naturales deberán ser resarcidos en términos de la legislación ambiental especial. Y en ese sentido tenemos las dos vías, la que les acabo de mencionar, que son las acciones colectivas tras la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles, y por el otro, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Y en ese sentido, la famosa LEFRA, conocida en el sector ambiental, reconoce que el daño se puede resarcir, el daño estrictamente ambiental, por eso yo les señalaba 4 tipos de responsabilidades, a través de procesos judiciales federales, que es un proceso judicial ambiental especial establecido en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y las acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, a través de los medios alternos de solución de controversias, o conocidos como MASC, que tienen por lo menos 20 años de desarrollo en nuestro país y que se han utilizado mucho en el sector del derecho familiar, bajo un principio de ganar-ganar, más que una cuestión de confrontación en de los elementos que conforman la célula de nuestra sociedad, la familia. Entonces, en lugar de pelearme con el marido o pelearme con la esposa o con los parientes, mejor vamos a convenir algo. Y entonces empleamos los medios alternos de solución de controversias. De hecho, pues tan solo hace como 10 años, prácticamente el 50% de las entidades de la República ya tenían medios alternos de solución de controversias debidamente regulados para las cuestiones familiares. Hoy día no sé cómo esté abarcado el tema, pero pues incluso ya existe, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, pues un instituto de medios alternos de solución de controversias, que la verdad es una maravilla porque además nos genera un perfil diferente. Otra vez vamos con los cambios de paradigma. Hay que resolver los problemas de manera diferente, donde el abogado no esté buscando la confrontación, sino la solución, la más adecuada, para los involucrados en el conflicto. Nosotros tendríamos en ese contexto que formarnos de otra manera. Vamos a solucionar los problemas. Muy bien. En ese sentido, encontramos dentro de los medios alternos de solución de controversias, pues la existencia de convenios judiciales, incluidos los penales y los administrativos. ¿Qué nos implica hablar de convenios judiciales? Obvio, en materia civil se dan, obvio, al contexto de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, si alguien demanda a alguien por daño ambiental, tienen la posibilidad de llegar a un convenio. En materia penal sucede exactamente lo mismo, ante la comisión de un delito, y si existe un daño, aunque el daño, reiteramos, es un aspecto civil, se ha generado la posibilidad de que dentro de la vía penal, la víctima, además, no tenga la necesidad de ir a demandar a su agresor, sino que se deduce tras la definición de la responsabilidad penal vía incidente civil. Y entonces en el incidente se establece el pago o la restitución que se merezca y los daños y perjuicios. Entonces observemos cómo, aún estando presente el daño en aspectos administrativos o civiles o penales, siempre
es de tipo civil. Muy bien. ¿En qué otras vías se reconoce la reparación y compensación de daños? Bueno, pues en la rama penal, lo estábamos comentando con los incidentes de daños, y también se debe considerar en la llamada gestión ambiental, que no es más que la emisión de autorizaciones, licencias, permisos, concesiones o cualquier acto jurídico administrativo que amplía la esfera jurídica de los gobernados o que les remueve los obstáculos para el ejercicio de derechos. Si ya tomaron derecho administrativo, saben perfectamente esta clasificación. Y finalmente, parte de la legislación que también contempla los aspectos de daños ambientales es el juicio de amparo. En el juicio de amparo también la LEFRA está permeando principios para la reparación de daños. Por supuesto, hoy día tenemos una cultura muy importante de la posibilidad de que tengan los grupos, las colectividades, de defender sus derechos y facilitarles, posibilitarles, retirarles obstáculos para el ejercicio de los mismos. Entonces el juicio de amparo pues no podía quedar exento de esta línea. Ahora, la LEFRA nos contempla 4 tipos de responsabilidad jurídica. La subjetiva, donde puede haber negligencia o dolo. La objetiva, que recordando un poco nuestras clases de civil, tenemos presente la teoría del riesgo. Si tú introduces el riesgo a la sociedad a partir de mecanismos o sustancias en sí mismas peligrosas, entonces debes asumir el daño que se genere con las mismas. Y no porque hayas querido cometer el daño, porque igual actuaste diligentemente, no actuaste con dolo, actuaste con cuidado, pero sucedió un incidente. Simple y sencillamente, como introduces el riesgo a la sociedad, tendrás que hacerte cargo de la consecuencia de esa acción. Reconoce, por supuesto, la responsabilidad ambiental propia del daño ambiental y la patrimonial, que no es sino el reconocimiento y la división del famoso daño civil. Daño personal, cierto, directo, con nexo causal, que regula la legislación civil en un aspecto netamente patrimonialista. Entonces lo separa y dice, el daño patrimonial, el personal, cierto, directo, con nexo causal, eso lo ves en los tribunales civiles. Lo demás lo vemos vía LEFRA. Ahora, en ese contexto, la LEFRA nos define qué es la ilicitud y nos dice que se obra ilícitamente cuando se realiza una conducta activa u omisiva que contraviene disposiciones legales, reglamentarias, normas oficiales mexicanas, que esta es toda la parte general que yo les indicaba, o autorizaciones, licencias, permisos o concesiones. Entonces, aún teniendo licencia, permiso, autorización o concesión, si no la cumplo, estoy actuando ilícitamente. Y por supuesto, peor aún, si no la tengo y hago algo, pues es todavía más evidente la ilicitud. De manera muy puntual destaca LEFRA, y aquí se empieza a generar el desarrollo de la responsabilidad objetiva en la cuestión ambiental. Si utilizas materiales o residuos peligrosos, introduces riesgo a la sociedad y entonces estás ante una responsabilidad objetiva y siempre tendrás que responder de los daños. Si haces uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral y afectas el arrecife, simple y sencillamente tienes que restituir el daño causado. Si realizas actividades altamente riesgosas, también. Y por supuesto pues contempla la regla propia de la responsabilidad objetiva que está en nuestro sistema jurídico en el artículo 1913, que no es más que la teoría del riesgo creado, que platicábamos un poco. Muy bien, salgamos de la esfera civil y vayámonos a la penal. Aquí nos encontramos ante los delitos. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Y a propósito de la cuestión ambiental, tenemos 4 grandes tipos de delitos ambientales y por supuesto pues son delitos en particular.
El título que los contempla en el Código Penal Federal pues es el 25º, donde nos refiere los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, los dos grandes rubros, con 4 tipos básicos de delitos. 1. De las actividades tecnológicas y peligrosas. Pues si estamos utilizando sustancias peligrosas, y siempre vamos a encontrar materiales o residuos peligrosos, aquellos que tienen las características CRETIP, que significa corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, infeccioso. Cuando se tienen estas características, estamos ante materiales o residuos peligrosos. Entonces recuerden las características CRETIP: corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biológico, infeccioso. Entonces el código nos dice, pues si utilizas sustancias consideradas como peligrosas y causas daño, o utilizas sustancias agotadoras de la capa de ozono que causen riesgo de daño, pues entonces estarás cometiendo un delito. Lo mismo si emites gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños, ruidos, vibraciones, energía térmica o lumínica que ocasionen daños de las llamadas fuentes fijas de jurisdicción federal. Y hay un cataloguito de las fuentes fijas de jurisdicción federal que nos establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y que desarrolla a través de su reglamento en materia de atmósfera. Ahí podemos encontrar cuáles son las fuentes fijas de jurisdicción federal. Ejemplos: una refinería de petróleo, un establecimiento dedicado a la destrucción de residuos peligrosos que los incineran, fuente fija de jurisdicción federal. Las cementeras, los sitios donde se generan pinturas. Entonces, todo este tipo de establecimientos son fuentes fijas de jurisdicción federal. Y hay todo un listadito que podemos consultar para definir si son o no son. Quien ilícitamente descargue, deposite, infiltre aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes que causen daños. Los tipos penales, observemos, en su mayoría piden como consecuencia un daño, pero hay algunos que basta con el riesgo, como era el caso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y vamos a observar también que los tipos penales, en términos generales más o menos, van entre 1 a 9 años de prisión, la sanción de privación de libertad, que es muy chiquita para lo que a veces se comete. Y si además la conducta ilícita se genera en área natural protegida, se agrava. El segundo grande rubro es biodiversidad, la protección de la biodiversidad a partir de las normas penales. Si se introduce vida silvestre exótica que tuvo alguna enfermedad contagiosa que se puede propagar o puede contagiar a otras especies, es delito. Y debíamos en principio comentar que la vida silvestre pues es toda la diversidad. Son hongos, son plantas, son animales. De hecho pues hoy día pues ya son 5 reinos. Y prácticamente indicaremos, vida silvestre es toda existencia, particularmente que vive sujeta a los procesos de selección natural. Mi perro, aunque es un animal, no es vida silvestre porque no está sujeto al proceso de selección natural, pero todo lo que sí está allá afuera sujeto a ese proceso es vida silvestre. Claro que aquí ya entraríamos a un acotamiento, porque normalmente dentro de zonas urbanas la vida silvestre va perdiendo esa protección. Por ejemplo, el bosque de Tlalpan es vida silvestre en un término general, está lleno de árboles, de animalitos de diversa naturaleza. Sin embargo, por ejemplo, sale un poquito de la definición forestal federal porque está dentro de zona urbana. Pero eso ya son acotamientos propios de la aplicación de la legislación. En este caso, toda la legislación que estamos viendo ahorita es federal. Es toda la legislación federal, porque la legislación federal es la que contiene las normas más importantes de protección al ambiente. Esto no quiere decir que no lo haya a nivel estatal o municipal. Sí, lo hay muchas.
e incluso algunas constituciones locales van más allá del texto constitucional del artículo 4 en materia de protección al ambiente. La destrucción o aprovechamiento de recursos forestales, incluido el cambio de uso de suelo, que es quitar la cobertura vegetal de terrenos forestales, constituye delito. Cortar, talar más de 4 metros cúbicos de madera, obtener más de 4 metros cúbicos de madera es delito. Extraer suelo, la tierra, que se utiliza mucho para plantas, para jardines, más de 4 metros cúbicos es delito si no tenemos las autorizaciones correspondientes, porque las autorizaciones nos permiten justamente tener el control sobre el aprovechamiento legal, adecuado, sustentable de los recursos naturales. El suelo, por ejemplo, es un recurso un forestal no maderable. Las resinas, el musgo, todo lo que extraemos del bosque que no es madera son no maderables. Los maderables, bueno, pues es mucho más sencillo identificarlos. Tenemos ciertas prohibiciones: tortugas y mamíferos marinos, especies acuáticas en veda. Si se hace un aprovechamiento de estos es delito. Especies acuáticas como el abulón y la langosta sin autorización, más de 10 kilos es delito. Se preguntarán ustedes, y entonces si saco, por ejemplo el caso de la madera, si saco 4 metros de madera o si saco 9 kilos de abulón, ¿no es delito? No, no es delito, pero es infracción administrativa. Y también genera sanción. Es un ilícito, pero es un ilícito desde el punto de vista administrativo. Como podrán observar, una acción puede generar las 3 tipos de responsabilidades. Puede generar un daño, puede estar vulnerando una norma penal y constituir un delito, y puede estar vulnerando una norma administrativa y ser acreedor a una sanción, y todas son independientes. Entonces, vamos a suponer que yo saco 11 kilos de abulón. Cometo infracción administrativa porque no tengo autorización, y cometo delito porque estoy más allá del tope de los 10 kilos. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Una sola conducta puede generar los 3 tipos de responsabilidad. Y no porque me hayan sancionado por el tipo penal y que me hayan declarado responsable penalmente, voy a poder defenderme y decirme, oye, no, me estás sancionando 2 veces porque a mí ya me sancionaron penalmente. Pues sí, esa es la naturaleza de la norma que te aplicaron, pero las consecuencias pueden ser de los 3 tipos. Y entonces, sin ningún problema me pueden demandar civilmente, me pueden sancionar administrativamente y puedo tener una sanción penal. Igual, humedales, manglares, lagunas, esteros, pantanos, daño a arrecifes, introducción de especies exóticas que causen daño. ¿Cuáles son las especies exóticas? Las que no son propias de nuestro territorio. De hecho, por ejemplo, por ahí anda un pez, le denominan pez león, que simple y sencillamente está torturando a las especies en el Caribe mexicano y en el Océano Pacífico. Le llaman incluso especies invasoras, pues algunas por los transportes que utiliza el ser humano de un puerto a otro puerto, como las embarcaciones, pues se pegan ahí en los cascos de los barcos y llegan de un lado a otro, o se introducen en las mercancías que se traen y llegan de un sitio a otro. Pero si además las metemos con conocimiento de causa y generamos un daño, pues es delito. Los incendios forestales son delitos si los ocasionamos. Obvio, nuevamente venimos con el problema del agravante si es en área natural protegida, y la sanción en el tipo relativo a biodiversidad van de 1 a 10 años de prisión. También tenemos el rubro de bioseguridad. El uso de organismos genéticamente modificados que puedan alterar los componentes, la estructura o el funcionamiento del ambiente es delito. Y para eso tenemos pues una regulación que es la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que nos establece qué sí podemos usar, qué no podemos usar. Podemos sembrar con fines comerciales o solo con fines piloto o con fines de investigación, pues ahí esa ley nos refiere todo este tipo de aspectos. El cuarto rubro son propiamente delitos contra la gestión ambiental y tiene que ver con el indebido destino final de residuos peligrosos. Los residuos peligrosos quedan sujetos al principio que va de la cuna a la tumba. Esto es, soy responsable de ellos desde que los genero hasta que los dispongo legalmente. Si los dispongo ilegalmente es delito.
Si falseo información en los documentos de control de cumplimiento de legislación ambiental es delito. Para mover, por ejemplo, la madera, o para mover especies de vida silvestre, o para mover residuos peligrosos, necesito facturas, remisiones forestales, manifiestos de entrega, transporte y recepción, toda una serie de documentación ambiental. Si la falseo, es delito. Si destruyo, oculto o la documentación de cumplimiento de legislación ambiental, bitácoras, reportes, análisis, dictámenes, que esté obligado a tenerlos por la legislación ambiental, simple y sencillamente cometo delito. Falta a la verdad por prestadores de servicios ambientales o en el sector ambiental, porque se generó todo un campo. Con todos estos controles necesitamos gente especializada que se encargue de prestar servicios. Por ejemplo, en el caso del manejo de residuos peligrosos, pues hay gente que se dedica al tratamiento de los mismos, y entonces estas personas quedan sujetas a tener toda una serie de documentación y cumplir también una serie de obligaciones. Si faltan a la verdad, es delito. Si no cumplo con las medidas correctivas, técnicas o de seguridad para evitar un daño, es delito. Y finalmente tenemos la vía administrativa. En la vía administrativa vamos a encontrar que si vulneramos la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Bioseguridad, si vulneramos cualquiera de estas leyes al incumplir, obtener autorizaciones, permisos, concesiones, licencias, simple y sencillamente estamos generando responsabilidad administrativa, y las sanciones pues son múltiples y van desde la cuestión del decomiso, la clausura, la amonestación, la suspensión y la multa, el arresto. Entonces tenemos toda una serie de consecuencias legales de la vulneración de la legislación administrativa. Pues yo les agradezco enormemente su presencia. Para mí es verdaderamente un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna duda, una pregunta? ¿No, nada? Ok. Ahora sí, por favor. En cuanto al delito que hablaba de los rubros, el de bioseguridad, ok, es un delito federalmente al superior del Estado y se persigue, pero después también tiene responsabilidades sobre todo internacionales, que no vemos que el derecho ambiental toma más importancia, debido a que aquí realmente no se persigue o nos faltan instrumentos y demás para realmente aplicarlo. ¿Cómo aplicaría el convenio sobre biodiversidad biológica, además de la persecución del delito? Bueno, ahorita tenemos una situación muy particular con el artículo 1 constitucional. El artículo 1 constitucional simple y sencillamente incluye de una manera expresa y abierta algo que históricamente no se había aceptado. Simple y sencillamente tenemos que aplicarlo. Aquí ya no hay forma de evadirlo de manera alguna, y pues es una ley, es una norma jurídica normal. Simple y sencillamente se aplica directamente. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Hay trabas? Indudablemente. Sí. Maestro, respecto, si usted conoce de la acción colectiva que se encuentra en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y en su caso, si conoce algún efecto que pueda, que más bien que las sentencias que nullifican con esta acción puedan recaer en materia ambiental en una responsabilidad ya directamente para la empresa constructora, o en su caso para la autoridad que ejerce este daño sobre el desarrollo urbano. Es una acción, es una reforma del 2009, realmente no es muy conocida, se lleva solamente frente al Tribunal Contencioso del Distrito Federal, y me parece que es también un medio para atacar estas situaciones de los delitos ambientales.
Sí, en ese contexto estaríamos, como bien refieres, en la legislación local. Toda la legislación que referimos es federal. Entonces son dos niveles diferentes de aplicación. Y el sector de asentamientos humanos justamente es pionero y nos dio muchos principios para la cuestión ambiental. De hecho, ahí es donde surge la legislación general, que después se replica a nivel federal para las cuestiones ambientales, pero son dos niveles diferentes. Gracias. Y ya en la práctica, perdón, ¿usted consideraría imposible la restitución de las cosas al estado que tenían antes? Para empezar, ¿hay suficiente información ambiental para saber cómo estaban las cosas antes del daño ambiental? O sea, ¿hay estadísticas, hay datos para saber cómo se podría resarcir el daño? ¿O ya en la práctica nada más sería un pago de indemnización? No, creo que lo último que va a suceder es el pago de dinero. Y la LEFRA particularmente establece lo que se denomina situación base. Va a ser complejo porque efectivamente tendremos que hacer uso de toda la información documental, estadística, fotográfica que exista para que podamos acreditar cuál era la situación base de los recursos antes de que aconteciera el daño. Por supuesto, aquí lo que hay que tener muy presente es construir el camino, ahí está, y justamente serán ustedes quienes tengan que ir bajando toda esta legislación y generando las normas que deberán ser observadas. Les agradezco mucho. Yo creo que hay una parte positiva, no solamente la represiva. Es muy violenta la represiva. Yo digo que es mejor educar al pueblo. Gracias. Sí, de hecho comentábamos eso. El problema es, tenemos conocimiento del problema ambiental a través de las ciencias naturales. Y la primera respuesta que esperaríamos es la de la educación. Se dice que el problema ambiental tiene su origen en algo muy simple, una crisis de valores. Entonces, mientras nosotros no miremos hacia adentro de cada uno, no vamos a resolver este problema. Y el hecho de que incursione la norma jurídica a las cuestiones ambientales nos habla justamente de esa imposibilidad que hemos tenido de manejarnos a nosotros mismos. Entonces, cambio de paradigma. Vamos a tener más valores, vamos a desarrollar nuestros valores bajo una concepción de ser y pertenecer a la naturaleza, más que de temer y depredar a la naturaleza. Muchas gracias. No me queda más que agradecer a la maestra por su presentación y le entregamos un reconocimiento. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Claudia Quintero Jaramillo por su destacada participación como ponente en la conferencia Ilícitos Ambientales, Tipos de Responsabilidad Jurídica, disertada el 12 de septiembre de 2015 en el Auditorio Mario de la Cueva de la Facultad de Derecho. Muchas gracias a todos por su participación.